necesario ir a su inicio colonial con Inglaterra, ya que esto ayudaría a definir sus leyes post-independencia, su sistema bicameral y, algo muy importante, su sistema económico, que sería algo inédito para la época. Como capítulo 1 vamos a hablar del origen del conflicto, ambición, rivalidad y nacimiento del imperio de la nación. La colonización de América del Norte comenzó en el siglo XVI, cuando varias potencias europeas iniciaron como el proceso de expansión para tener más recursos y fortalecer su poder. Francia desarrolló un modelo principalmente basándose en las pieles, y los franceses se establecieron en Canadá y la región del río de Sudán. A diferencia de los ingleses, ellos dependían mucho de las alianzas con los pueblos indígenas, ya que gracias a estas relaciones podían comerciar y expandirse territorialmente, aunque tuvieron poca población. En cambio, Inglaterra creó las colonias permanentes enfocadas en la agricultura, enfrentamiento, y de los primeros asentamientos fue Hampton, creo que así se pronuncia, fundado en 1607. Más tarde llegaron grupos religiosos puritanos a Plymouth en 1620, quienes buscaban libertad religiosa. Con el tiempo surgieron las 13 colonias inglesas que desarrollaron economías agrícolas, también formaron autogobierno. Por ejemplo, en 1619 se conformó la Virginia de la Cámara de los Burgueses, uno de las primeras instituciones representativas en América. Esto ayudó a que los colones comenzaran a desarrollar una identidad política europea. Las colonias también tenían diferencias sociales y económicas. Las del sur, como Virginia y Maryland, dependían de grandes plantaciones de mano de obra esclavas. También, mientras las colonias de Nueva Inglaterra tenían una información de comunicación y religión. Durante el siglo XVIII, la relación entre Francia e Inglaterra pasó de una simple coexistencia a una fuerte rivalidad. Ambos países querían controlar territorios, rutas comerciales y recursos naturales. Francia había constituido un corredor territorial que conectaba Canadá con Luisiana, lo que rodeaba parcialmente las colonias inglesas, lo que provocó mucho conflicto con Inglaterra porque limitaba su expansión hacia el oeste. Uno de los territorios más fuertes fue el Valle de Ohio. Esta región tenía tierras fértiles, rutas y comerciales estratégicas. Tanto franceses como británicos querían controlarla. Los franceses reforzaron su presencia militar y establecieron alianzas con pueblos indígenas para defender esta zona. Por su lado, los británicos buscaban expandir sus colonias porque la población aumentaba y necesitaban más riquezas naturales. Las tensiones crecieron hasta convertirse en enfrentamientos armados, así como la guerra de Franco-India de 1754, que consideraron la parte de América de la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años ocurrió entre 1756 y 1763. Enfrentó grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia, España y Rusia. Se consideró el primer conflicto global porque se ocurrió en Europa, sino también en América, India, África y otras regiones. Las causas fueron varias: rivalidades comerciales, disputas territoriales y luchas en el equilibrio para el poder de Europa. En América del Norte, el conflicto principal fue el control del Valle de Ohio y otros territorios franceses. Francia utilizó alianzas indígenas y tácticas de emboscadas, mientras que Gran Bretaña aprovechó su mayor población y recursos militares. Con el tiempo, los británicos lograron reorganizar su ejército y obtuvieron victorias importantes. La guerra terminó con el Tratado de París de 1663. Francia perdió gran parte de sus territorios en América del Norte, incluyendo Canadá. Gran Bretaña se convirtió en la principal potencia colonial del mundo. Además, esta guerra dejó consecuencias importantes. Francia quedó debilitada económicamente y por eso destruyó después de la Revolución Francesa de 1789. También las colonias británicas comenzaron a molestar por los impuestos y el control de Inglaterra, lo que más adelante provocará la independencia de Estados Unidos en 1776.
título 12 es el descontento colonial al inicio de la guerra de independencia, que básicamente son las principales causas que llevaron al estallido de la independencia de las 13 colonias. Para explicarlo lo dividí en tres partes. La primera, la crisis de 1763 y el quiebre del sistema británico. La segunda es la parte de los impuestos y el control económico. Y la tercera es cómo surge la identidad colonial y pasa eso a una ruptura total. Para entender el quiebre del sistema británico tenemos que regresar a 1763, después de la Guerra de los 7 años. Gran Bretaña gana esta guerra y surge como una potencia, pero también quedó muy endeudada. Su deuda nacional aumentó a 133 millones de libras. Ante esto, el gobierno de Londres quería recaudar más dinero de manera urgente. Entonces, decidieron terminar con la llamada negligencia saludable, que básicamente era dejar que los colonos se gobernaran por sí solos y tuvieran pues, un crecimiento más autónomo. Al terminarla pasa a tener un control administrativo y militar ya estricto. La primera medida que se tomó fue la proclamación de 1763, que, bueno, esa línea roja marca el límite que se les puso, ya no podían expandirse hacia los montes Apalaches, y esto lo hizo el rey con la finalidad de evitar peleas con los nativos, pero realmente los colonos lo vieron más como un sabotaje a su desarrollo y crecimiento. Bueno, para que se den una idea, pues antes de esto los colonos contrabandeaban mercancías de otros países y realmente a Londres no les importaba, pero después de 1763 mandaron barcos de guerra para supervisar cada embarcación que llegara. Bueno, en esta línea del tiempo podemos ver las leyes que se les impusieron para controlarlos de manera económica. La primera es la ley de la navegación, que fue en 1671. La segunda, bueno, fueron las restricciones al desarrollo que constaban en tres leyes: la ley de lana, la ley de ferrero y la ley de hierro. Estas pasaron entre 1699 y 1750. Antes de 1763 no obligaban a que se cumplieran, que se siguieran, pero pues a partir de ese año empezaron a obligar básicamente a que lo hicieran. En 1764 se impone la ley del azúcar, que esta consistía en más impuestos al comercio y quitaba los juicios justos locales. También está la ley de la moneda, que prohibió a las colonias imprimir sus propios billetes, pero realmente la ley del timbre fue la que aumentó este descontento, porque les impusieron impuestos a todos los papeles oficiales. Entonces tenían que pagar más por periódicos, barajas, cartas, todo lo que para papel básicamente. Y bueno, de esa ley es donde surge la frase de no taxation without representation, que pues los colonos decían que el Parlamento de Londres quería cobrarles por algo que allá en Londres no había colonos que defendieran a las 13 colonias o que las representaran, entonces lo veían como algo injusto. A la par de esto también estaba el movimiento de la Ilustración, entonces todo su enojo lo empezaron a organizar y a darle como una forma más estructurada. Y gracias a las ideas de la Ilustración es que lo lograron. Se apoyaron de pensadores como John Locke, que decía que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que en el acto social, pues el pueblo tenía derecho a rebelarse. También usaron a Montesquieu para reclamar que el gobierno británico tenía un poder centralizado y que las leyes debían adaptarse a la realidad de cada lugar. Y pues el Parlamento que estaba acá no sabía cómo vivían, todo lo que estaba pasando. De las ideas pasaron a la organización, crearon los comités de correspondencia
las 13 colonias empezaban a mandarse pues, justo correspondencia para empezar a organizarse. Después crean los congresos continentales y es ahí donde se reúnen por primera vez. Pero el detonante final fue el motín del té de Boston en 1773. La gente, en forma de protesta, tiraron al mar cargamentos pues, de té. Ante esto, Londres responde con las leyes intolerables, que ya era una restricción completa de comercio, cerraron el puerto y militarizaron calles. Esta respuesta fue un cierre total de diálogo, ya no había manera de dialogar, de llegar a algún acuerdo y empezaron las batallas con la batalla de Lexington y la batalla de Concord en 1775. Ahora les vamos a hablar del desarrollo de la guerra. Como bien se mencionó, la guerra empezó realmente en los enfrentamientos de Lexington y Concord, en donde un regimiento de casacas rojas empezó una marcha desde los puertos de Boston hacia Concord en Massachusetts. Ahorita vamos a ver el mapa, está en el norte. Y pues el punto de los casacas era hacer cumplir la ley del rey al tomar las armas que los colonos estaban usando y que estaban guardando ilegalmente para formar a los Minutemen y otras fuerzas armadas coloniales que se suponía no debían de existir porque por algo estaban ahí los soldados británicos. En fin, los casacas empezarían su marcha hacia Concord, pasando por Lexington, y aquí Paul Revere diría una frase pues muy sonada: los casacas rojas ya vienen, en donde él advertiría a los colonos que estaban en contra de esta tiranía inglesa para que se prepararan. Y pues el problema es que sí hubo enfrentamientos en Lexington, pero fue más que nada para tratar de calmar a los colonos molestos. El problema es que cuando los ingleses ya se iban, alguien disparó y eso hizo que empezara una guerra campal en la que los Minutemen, patriotas, forzarían a las fuerzas inglesas a retroceder hasta el regreso a Boston, y ahí empezaría el asedio de Boston. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este es un extracto de la Declaración de Independencia, así es como empieza. Tras Lexington y Concord se hizo evidente que era necesario que los patriotas se defendieran, que Inglaterra ya no estaba ahí para su defensa y que tenían que demostrar que podían valerse por sí mismos. Si bien se redactó el texto de la rama de olivo como una forma de tratar de convencer al rey de que se diera un poco a las peticiones a las colonias, el rey no se dio y esto solo llevó a que el descontento aumentara. Entonces, en Filadelfia, se reuniría el segundo Congreso Continental con las 13 colonias, bueno, 12 porque Virginia, no creo que colonia. No fue Luisiana. Una de las colonias no se quiso tomar porque era del sur y los del sur eran pues demasiado conservadores y demasiado leales a la corona. De todas formas, se reúnen en Virginia las 13 colonias y aquí es donde Thomas Jefferson, principalmente, junto con Benjamin Franklin y otros padres de la patria de Estados Unidos, redactarían la Declaración de Independencia. Aquí Thomas Jefferson, tomando ideas de la Ilustración francesa, hablaría sobre la importancia de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y cómo todos los hombres eran libres para poder buscar esas tres cosas, y que Inglaterra, con su forma tan cruel de tratar a sus hijos, estaba demostrando que no podía ser ese padre que les proporcionara lo que necesitaban. También en la Declaración de Independencia, Jefferson postulaba
que si un pueblo era gobernado por un tirano, era la obligación de dicho pueblo rebelarse en contra del tirano y derrocarlo. Otro punto clave que se trató en el segundo Congreso Continental de Filadelfia fue que John Adams, que sería el segundo presidente de Estados Unidos, postularía, sí, apoyaría a George Washington para ser el general a cargo del ejército continental. George Washington ya tenía un historial como militar en la guerra franco-india, aunque no tuvo victorias notables, sí destacó por su resiliencia y el valor que le daba a las tropas pues, británicas y coloniales de la época, ya que en ese entonces fue Inglaterra y las colonias peleando contra Francia y los indios. Las cosas cambiaron en el tiempo. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos de América entre 1789 y 1797 y pues también fue parte esencial para redactar la Constitución. Aquí están el mapa de las colonias, ya lo habíamos visto, pero aquí yo puse en dónde fue Batalla de Lexington y Concord, del norte, marcharon desde aquí hacia allá, los asediaron en Boston y pues el asedio de Boston empezaría como tal en 1775 y se extendería hasta 1776. Y no sería hasta que George Washington, con sus fuerzas patriotas, que cortaría las líneas de suministros a Boston y forzaría a los ingleses a evacuar la zona por completo porque ya no había una forma de que mantuvieran el asedio. También, después de Boston, bueno, sí se demostró que las colonias podían hacer retroceder a los ingleses, pero el punto clave de la guerra estuvo en Saratoga. La batalla de Saratoga fue clave porque John Burgoyne se confió demasiado en que tenían más hombres, tenían mejores armas y una fuerza naval muy reconocida. Inglaterra era una potencia tras la guerra de 7 años, entonces no creían que los colonos, que apenas si tenían armas, que eran en su mayoría granjeros, pudieran pelear. El problema fue que en la batalla de Saratoga los patriotas forzaron a Burgoyne, un general inglés condecorado, a rendirse porque ya no había forma en que los ingleses pudieran ganar esa batalla. Después de eso, de la batalla de Saratoga, esta batalla logró convencer tanto a la corona española como a la corona francesa de apoyar a la causa patriota, ya que demostraron que podían pelear y que podían ganar. Con esto, España y Francia suministrarían recursos, hombres y también empezarían a atacar a Inglaterra en distintos puntos, forzándolos a dividir sus fuerzas y así debilitando a Inglaterra en la guerra. Bueno, así llegamos al final de la guerra. Llegamos al final de la guerra en Yorktown, 1781. Aquí la idea del general a cargo de esta batalla era inglés, no recuerdo su nombre, pero era aislar por completo a Nueva Inglaterra de las otras colonias y así empezar a fracturarlas poco a poco desde Quebec, Canadá. El problema de esto es que ahora estaban peleando, los asediaron, en lugar de ellos poder al unir sus fuerzas en Nueva York, ellos solitos se encerraron y se vieron rodeados por mar, por los franceses y por tierra, por los colonos. Esto pues llevó a que tras un asedio bastante largo, los colonos forzaran de nuevo a que se rindieran en Yorktown. Yorktown fue una de las mayores derrotas de Inglaterra y esto ya marcaría el final del conflicto armado de la independencia. Si bien la guerra terminó en 1781, no sería hasta 1783
Inglaterra reconocería a Estados Unidos de América, como se llamaron a sí mismos en la Declaración de Independencia por primera vez en su historia, como un país libre y soberano. Aquí los representantes estadounidenses, John Jay, John Adams, Benjamin Franklin, Henry Lawrence y William Franklin, irían a París a firmar el tratado, y pues estas negociaciones fueron complicadas porque Francia estaba intentando debilitar demasiado a Inglaterra, pero no darle demasiado poder a Estados Unidos. Solo que los negociadores, la delegación estadounidense se mantuvo firme y a espaldas de sus aliados franceses negociaron con Inglaterra acuerdos que terminaron beneficiando a ambos, algo que a Francia no le gustó. Y bueno, más adelante se demostraría que esta alianza de Estados Unidos con Francia no duraría, porque Estados Unidos se terminaría aliando con Inglaterra y ayudando a la causa inglesa contra Francia más adelante. Yo les voy a hablar del capítulo 4, el cual se enfoca más en el ámbito social durante la independencia. Todos sabemos que durante la independencia, aparte de que transformó el ámbito político, también transformó la vida social dentro de las 13 colonias, ya que al inicio muchos de los colonos se consideraban leales al rey, pero ante la falta de la administración de las políticas fiscales, la población se fue dando cuenta que la corona era una autoridad opresiva, por lo que esto implementó nuevas formas de pensar sobre el gobierno que los mandaba en ese momento. Pero ante todo esto, como algunas personas se mantenían leales al rey, empezaron a generar conflictos internos. Al igual que durante esta guerra, la economía tuvo conflictos, ya que se detuvo el comercio, hubo escasez y muchas de las familias empezaron a perder recursos, escalando así el incremento de la pobreza y demostrando la desigualdad que existía en ese momento. Es por eso que se empezó a tomar la educación como un medio para generar que la nueva población esté preparada para participar en la nueva república. Al igual de que hubieron desplazamientos generando inmigración interna, lo que demostró que había ya ciertos conflictos que buscaban un cambio diverso a lo que antes era dentro de su gobierno. A partir de estos cambios se buscó reorganizar los estados y partes de las colonias, y siendo un ejemplo claro fue el ámbito geográfico, ya que las ciudades, por ejemplo, se empezaron a tomar como centros principales para aplicar la política y el comercio, mientras que los pueblos se fueron utilizando para la producción agrícola, lo cual logró una organización más organizada de los territorios. Esto también hizo que se empezaran a cuestionar los valores heredados de Gran Bretaña, por lo que surgieron valores republicanos como la participación ciudadana, la responsabilidad individual y el bien común. Todo esto fue complicado, ya que había diversidad cultural y diversidad de ideologías, pero aunque este proceso fue gradual, permitió que poco a poco se implementara una identidad colectiva. Esta consecuencia de la reorganización hizo que las jerarquías tradicionales comenzaran a debilitarse, ya que antes estaban marcadas con una élite basada en el linaje y la riqueza. Pues durante la independencia se buscaba una sociedad más democrática. Entonces, las élites comenzaron a perder peso en el ámbito político y económico, mientras que la clase media fue agarrando peso en estos ámbitos. También esto no solo se vio cambiado en las actividades, sino que también en el lenguaje, ya que antes se aplicaba la palabra súbditos y poco a poco se fue utilizando la palabra ciudadanos, lo que los hacía más educados a tener una actividad más en la vida, más directo con el Estado. En este contexto surgió la necesidad de construir una nueva identidad que nos diferenciara de Gran Bretaña, por lo que se vio reflejado en el arte, ya que se representaban a líderes revolucionarios y paisajes regionales.
reforzando así el orgullo por la pertenencia al territorio, al igual que se tomaron en cuenta símbolos como el águila calva que servía para unificar a la población. Sin embargo, esta construcción de la identidad no fue sencilla por el mismo motivo de que habían ideologías diferentes por la migración y la sobre diversidad cultural. Pero gracias a esto se abrió paso a la movilidad hacia el oeste. La expansión hacia el oeste fue posible ya que se eliminaron las restricciones de Gran Bretaña, permitiendo que la población pensara en nuevas oportunidades. Este proceso favoreció también el comercio, pero generó conflictos con la población que vivía en esos territorios, especialmente los pueblos indígenas, los cuales estos conflictos provocaron desplazamientos forzados y desintegración de sus estructuras sociales. Ante esto, se demostró que el crecimiento de la nueva nación tuvo consecuencias negativas contra otros grupos, pues aunque se hablaba de libertad en ese tiempo, no todos la experimentaban de la misma manera. Esta contradicción se generó en este momento una contradicción, la cual se refleja mucho en la permanencia de la esclavitud, pues aunque se promovían ideas de libertad e igualdad, esta práctica continuó siendo habitual, especialmente en el sur, mientras que en el norte se empezaron a crear movimientos que estaban en contra de ella, provocando tensiones entre regiones. Aunque algunos estados habían intentado aplicar la emancipación gradual, esto no fue suficiente para eliminar el problema, lo cual demostró que los principios de la independencia no se aplicaban de la manera uniforme que se tenía pensado. También esto se vio reflejado en el papel de las mujeres, el cual fue más visible en esta época gracias a la idea de la maternidad republicana. Sin embargo, se pensaba que las mujeres debían de educar a los nuevos ciudadanos con base a valores cívicos, lo cual funcionaba bastante bien, pero lo malo era que esta educación estaba más dirigida en el ámbito doméstico, por lo que a pesar de que se les dio un reconocimiento, no se les brindaron beneficios, ya que no podían participar políticamente ni directamente con el Estado, lo cual demostró otra restricción de la desigualdad entre las personas. Y por último está el ámbito religioso, que fue una parte fundamental, ya que la iglesia se separó del Estado, provocando una libertad de culto y debilitando a la iglesia anglicana, dando paso a nuevas denominaciones como los bautistas y los metodistas, lo cual convirtió que la religión fuera una decisión individual y ya no en grupo. Esto también hizo que la sociedad participara en las comunidades, al igual que ayudó a reorganizar a la población en zonas especialmente rurales. Pero con la diversidad de pensamiento religioso también se generaron conflictos, los cuales demostró que la libertad no desapareció estos conflictos, sino que más bien mostró una nueva manera de cómo se manifestaban. Por lo que esto demuestra que la independencia, aparte de ser política y fundamental para ese Estado, también tuvo que reconstruirse internamente en el ámbito social. Bueno, yo les voy a hablar de la economía de Estados Unidos, todo lo que partió durante este periodo, cómo fue evolucionando y por así que los cambios que experimentó a lo largo del proceso de independencia y cómo se fue desapegando de la corona inglesa. Todo esto inicia tras la Guerra de los 7 años, tras el final de la Guerra de los 7 años, el cual había hecho que la colonia británica quisiese recaudar, quisiese subsanar los gastos que había tenido debido al conflicto con Francia, imponiendo, digamos, impuestos cada vez más agresivos. Si de por sí los impuestos en el territorio británico eran ya densos o ya eran exigentes, para la corona ellos vieron que los colonos no tenían el mismo peso, que tenían que ser o tener una representación, digamos, más patriótica,
y deberían ayudar más, ya que ellos representaban un gasto mayor, los transportes de navíos, de mercancías, ya que las mercancías y la manufactura se gestaban principalmente en Reino Unido o bueno, en Europa, lo cual generaba que al transportar toda la industria manufacturera a las colonias o transportar de regreso, digamos, de América a Europa las materias primas, que era la principal actividad que extraía la corona de las colonias, pues ellos vieron factible que se empezaran a poner impuestos cada vez más agresivos y cada vez más invasivos, algo lo cual no sentó nada bien tanto para las bases sociales como también para las fuentes de trabajo y económicas, ya que muchas personas tenían que trabajar el doble de las jornadas laborales y a veces, por ejemplo, los trabajadores agrícolas no recibían la suficiente remuneración por su trabajo. Eran demasiadas horas de trabajo y mucha materia prima la cual ellos extraían y era poco la remuneración que recibían al final de cuentas. Todo esto se vio representado debido a un sistema mercantilista. El sistema mercantilista lo que buscaba era, como ya dijimos, un beneficio económico a base de materias primas, de extracción de, digamos, de combustibles o bienes, los cuales se puedan convertir después en una industria más avanzada que se tenía en Europa. Y después esto fue lo que motivó, uno de los principales motores al descontento social y a la idea de querer independizarse, ya que ellos tenían una idea de que no era suficiente o no era justo que fuera tan elevado el precio de un continental, en este caso del dólar continental, debido a tantas horas o carga de trabajo. El famoso dicho de "It's not worth a continental", que quiere decir no es válido un continental o no es suficiente, fue lo que se empezó a impulsar dentro del territorio de la colonia norteamericana. Estos impuestos fueron ahora sí que respaldados por leyes o iniciativas que fueron a partir de 1764, 1763, con la ley del azúcar. Esto imponía que cualquier materia prima o exportación con melaza, con azúcar, al vino, se le pusiera un impuesto del 20%, del 20 al 25%. Después, como ya mencionó mi compañera, la ley del timbre. Aquí existían dos factores. Debido a la guerra de los 7 años, Reino Unido se excusaba con: nosotros no tenemos la suficiente mano de obra, o ahorita las principales documentos oficiales que se tienen que tramitar es para el Estado británico y para el territorio británico, ya que no tenemos la capacidad de mano de obra y no tenemos el Estado o las personas necesarias para mandar y para transportar documentos oficiales. Si quieren ustedes recibir una atención más pronta, tendrán que pagar un impuesto un poquito más fuerte, o bueno, tendrán que dar una compensación extra por todos los gastos y todo lo que se tenía que gastar para llevar documentos oficiales. Y también se excusaban de que debido a los trayectos tan largos había inseguridad o había como que no valía la pena transportar documentos, costaban tiempo y dinero en un trayecto que podía ser inseguro y que a la corona le podría costar más peso o que podría terminar siendo una desventaja más que una ventaja. La ley del timbre fue justamente en 1765, lo que ya mencionamos, también la ley del azúcar, que se empezó a implementar, que eran los riesgos de traslado y las posibles... ellos incluso consideraban que piratas marítimos pudiesen asaltar los cargamentos, y de ahí fue donde se agarró la corona inglesa como argumento para empezar a decir: ¿quieres que yo lleve las importaciones, lleve las exportaciones de mi manufactura de Europa al territorio norteamericano? Va a tener que ser con un impuesto, o ustedes van a tener que pagar un impuesto extra. Después llegaron el punto de quiebre, la ley Townshend, que
imponían, bueno, o colocaba impuestos sobre bienes que según la corona no eran prioritarios, que no eran necesarios, como el vidrio, el papel, justamente también se involucra dentro de la ley del timbre, pero la gente ya estaba harta, ya estaba descontenta. Algo tan simple como un juego de póker, como un almanaque, un juego de cartas, algo que era, digamos, tal vez no era necesario, pero tampoco era extremadamente costoso hacer. La corona inglesa literalmente solamente ponía excusas y ponía impuestos solamente para querer extraer el dinero, y esa era la filosofía que tenían los colonos. La corona solo quiere extraernos dinero. ¿Por qué tenemos que estar pagando un impuesto que no tendría que existir y que solamente es para que ellos recuperen todo el gasto que tuvieron tras la guerra de los 7 años, y una guerra en la cual, digamos, nosotros no participamos? Porque, como ya mencionó mi compañero, en Europa no existía ningún representante de las 13 colonias, no existía ningún partidista que estuviera a favor de las 13 colonias. Era nada más una colonia de representación, más no existía como tal una voz que escuchara las necesidades o las demandas sociales o lo que estaba pasando en las 13 colonias. Era como un territorio de fábrica. Pues por eso fueron que los colonos se levantaron. Ahora sí que empezaron con protestas pacíficas, después fueron escalando las tensiones, fueron aumentando, digamos, la indiferencia de los representantes de la corona inglesa, y esto fue un motivo de lo cual impulsó la posterior conflicto de independencia. Después de esto, ahora sí que se instauró a un personaje como Alexander Hamilton, que después de las batallas de Yorktown y todo, fue uno de los principales padres fundadores de la recién formada Unión Norteamericana, o en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Él fue un contador, fue un administrador, y era el que impuso el primer banco de Estados Unidos en 1791. Él tenía 3 principios fundamentales. Quería fundar una banca la cual estuviese fortalecida mediante inversiones tanto extranjeras y que apoyase al territorio agrícola, que había sido tan menospreciado, pero también quería fortalecer una manufactura, un surgimiento de una industria en la cual no existía. Él quería que ya no dependieran de Reino Unido, sino que ellos crearan su propio sistema económico. Lo que dice aquí, por ejemplo, eso fue en 1791, el recorte manufacturero, la creación del primer banco de Estados Unidos y el Republic Credit, que fue, digamos, de crear un base para, digamos, algún conflicto que tenga Estados Unidos. Tenían una reserva y tenían una base sólida para no entrar en alguna crisis. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la organización política y las disputas internas en la nueva nación. Después de lograr la independencia en 1783, Estados Unidos dejó de depender de Gran Bretaña y tuvo que comenzar a organizarse como un país independiente. Aunque había ganado la guerra, todavía existían muchos problemas internos. Cada estado tenía intereses diferentes en lo económico, político y social, por lo que era difícil llegar a acuerdos. Además de que el país no tenía experiencia creando un gobierno autónomo, en la guerra había dejado muchas deudas y problemas financieros. También existían conflictos comerciales entre estados y dificultades para coordinar decisiones importantes, y por eso esta etapa fue muy importante, porque aquí comenzaron a construirse las bases del sistema político estadounidense. Como podemos ver, el primer sistema político que adoptó Estados Unidos fueron los artículos de la Confederación. Este modelo se creó porque los líderes creían de volver a vivir algo parecido a lo del gobierno británico, donde el poder estaba muy concentrado, y por esta razón
mucho la autoridad del Estado. La intención era proteger el Estado y evitar abusos de poder, pero aunque esto parecía una buena idea, empezó a mostrar muchas debilidades, ya que el gobierno nacional no tenía suficiente autoridad para resolver los problemas que enfrentaba en su país. Uno de los principales problemas de los artículos de la Confederación era que el gobierno central no podía recaudar impuestos directamente, dependía del dinero que quisieran aportar los estados, y muchas veces estos no cumplían con esto, y tampoco podían controlar el comercio entre estados ni con otros países, lo que provocaba una gran desorganización económica y conflictos comerciales, además de que no existía un presidente con suficiente autoridad ni tribunales fuertes para hacer cumplir las leyes. Y todo esto generó una inestabilidad financiera y debilitó la unión nacional porque cada estado actuaba pensando en sus propios intereses. Debido a todos los problemas que estaba enfrentando el país con los artículos de la Confederación, en 1787 se realizó una reunión en Filadelfia para buscar soluciones, y al principio los líderes solo querían moderar el sistema existente, pero durante las discusiones se dieron cuenta que los problemas eran demasiado graves y decidieron crear un nuevo sistema político desde cero. Así nació la Constitución de Estados Unidos, que estableció un gobierno federal más fuerte y mejor organizado. Sin embargo, también buscó evitar que el poder fuera concentrado en una sola autoridad. Por eso se creó la división de poderes entre ramas: el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, el cual era encargado de hacer cumplir las leyes; el legislativo, por un congreso, el cual las crea; y el judicial, el cual las interpreta y garantiza su correcta aplicación. Este sistema fue creado para mantener un equilibrio dentro del poder y del gobierno y evitar abusos de poder. Aunque la Constitución representó un gran avance, muchas personas todavía desconfiaban del nuevo gobierno federal porque temían que pudiera abusar de su autoridad, como había sucedido con Gran Bretaña. Por eso, en 1791 se aprobó la Carta de los Derechos, formada por las primeras 10 enmiendas de la Constitución. Estas garantizaban las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho a un juicio justo. La Carta de los Derechos fue muy importante porque ayudó a proteger a los ciudadanos y también generó más confianza en un nuevo sistema político. La creación de la Constitución provocó uno de los grandes debates políticos más importantes de los primeros años de Estados Unidos. Allí surgieron dos grupos con ideas completamente diferentes: los federalistas y los antifederalistas. Los federalistas defendían la idea de un gobierno nacional fuerte porque pensaban que el sistema anterior había sido demasiado débil. Querían ratificar la Constitución y apoyaban un presidente con más autoridad. Además, creían que la división de poderes y el sistema de control y equilibrio protegían los derechos de las personas y evitarían abusos dentro del gobierno. Entre sus principales líderes está Hamilton, James Madison y John Jay. Estos personajes escribieron una serie de textos conocidos como The Federalist, donde explicaban cómo funcionaría la Constitución y responderían a las críticas de los antifederalistas. Por otro lado, los antifederalistas defendían gobiernos estatales más fuertes y tenían miedo de que el gobierno nacional se convirtiera en una tiranía.
También pensaban que el poder ejecutivo tenía demasiada autoridad y que el Congreso podía abusar de su poder gracias a la cláusula de lo necesario y lo apropiado. Sus principales líderes fueron Patrick Henry, George Mason y Samuel Adams. Ellos insistían en que la Constitución debía incluir una declaración y derechos para proteger las libertades individuales. De hecho, esta fue una de sus críticas más importantes y terminó siendo fundamental para que después se aprobara la Carta de los Derechos. Después de la Guerra de la Independencia, Estados Unidos enfrentó una fuerte crisis económica. Durante el conflicto se habían pedido préstamos y emitido un papel moneda, lo que generó muchas deudas, y el problema principal era que el gobierno central no podía recaudar impuestos directamente, por lo que no tenían ingresos suficientes para pagar las deudas que tenía el país. El papel moneda eran como billetes que imprimían, pero al imprimir demasiados tenían había más inflación, eso generaba más inflación, ya que entre más dinero hubiera, más inflación había, porque el dinero perdía valor. A medida que el nuevo sistema político comenzó a funcionar, junto a las diferencias entre los líderes se hicieron más diferentes, aunque muchos fundadores no querían partidos políticos, estos surgieron de manera natural, ya que debido a las distintas ideas sobre la economía y el gobierno, los partidos ayudaron a organizar un debate político y permitieron que las personas se identificaran con ciertas ideas. Con el tiempo se convirtieron en una parte fundamental de la democracia estadounidense. La expansión territorial hacia el oeste fue uno de los procesos más importantes del crecimiento de Estados Unidos, ya que el país buscaba nuevas tierras y recursos naturales para una población cada vez mayor. Sin embargo, estos territorios ya estaban habitados por pueblos indígenas, lo que provocó conflictos y enfrentamientos violentos. La esclavitud se convirtió en uno de los conflictos más graves de Estados Unidos porque iba en contra de los ideales de la libertad y igualdad que había inspirado la independencia. En esta época los esclavos eran principalmente africanos y afrodescendientes. Muchos eran capturados en África y llevados a América para explotarlos y trabajar en cultivos como tabaco, algodón y azúcar. Y no tenían libertad ni derechos porque eran consideradas propiedades de los dueños de las plantaciones. De la doctrina Monroe al expansionismo estadounidense de 1823 a 1848. Como entender cómo Estados Unidos se convirtió en una potencia en Latinoamérica, tenemos que hablar de la doctrina Monroe, creada en 1823. Esta doctrina surge en un momento muy importante porque muchos países latinoamericanos acababan de independizarse de España y de Portugal. Existía el miedo de que estas potencias europeas intentaran recuperar estos territorios o lograran intervenir en Latinoamérica. Entonces el presidente James Monroe declaró que Europa ya no debía intervenir en las entes del continente americano. Esta idea se resume con la frase "América para los americanos". En un inicio parecía una medida defensiva, como una parte de defender los países americanos, pero pues con el tiempo esta doctrina empezó a tener otro significado. Estados Unidos comenzó a verse a sí mismo como una especie de líder o de protector del continente. Después aparece otro concepto muy importante, el destino manifiesto. Esta idea decía que Estados Unidos tenía el derecho e incluso la visión de expandirse por Latinoamérica. Decía que pues básicamente estaba justificado políticamente y pues
podía expandirse por el oeste y causó muchos conflictos, especialmente con México. Entre 1846 y 1848 ocurrió la guerra entre México y Estados Unidos, y como resultado México perdió más de la mitad de su territorio mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estados Unidos obtuvo muchos territorios como Nuevo México, California y muchos territorios del norte. Esto pues fue muy clave porque benefició a Estados Unidos, ganó territorio, nuevas rutas territoriales y acceso al Océano Pacífico. Podemos decir que aquí realmente inicia la consolidación como potencia continental. La consolidación territorial y expansión económica. Después de expandirse territorialmente, Estados Unidos comenzó una etapa de fortalecimiento interno. Durante mediados del siglo XIX logró consolidar gran parte de sus fronteras y mantener cierto equilibrio con Gran Bretaña, que seguía teniendo presencia en Canadá. Aunque existían algunas tensiones territoriales, ambos países resolvieron varios conflictos mediante acuerdos diplomáticos en lugar de ir a una guerra directa. Mientras tanto, Estados Unidos estaba creciendo muchísimo económicamente, se desarrolló el ferrocarril, aumentó la producción agrícola y pues comenzó un proceso muy fuerte de industrialización. Esto significa que las fábricas producían cada vez más productos, maquinaria y bienes industriales. Pero aquí apareció un gran problema: producían demasiado materiales y necesitaban mercados para vender todo esto. Por eso América Latina se convirtió muy importante para Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Estados Unidos empezó a invertir en distintos países latinoamericanos, especialmente en sectores como minería, petróleo, agricultura y pues construcción ferroviaria. Con esto logró aumentar aún más su influencia económica y pocamente desplazó algunas potencias europeas, especialmente a Gran Bretaña. Sin embargo, esto pues también tuvo consecuencias. Muchos países latinoamericanos empezaron a depender económicamente del comercio, las inversiones y los mercados estadounidenses. Entonces podemos ver que Estados Unidos no solamente aumentó su poder mediante guerras o territorio, sino también usando la economía como una herramienta de influencia. Guerra hispano-estadounidense e inicio del intervencionismo en 1898. En 1988 ocurre uno de los eventos más importantes para entender la expansión internacional de Estados Unidos, la Guerra hispano-estadounidense. Este conflicto se relaciona con Cuba, que en ese momento todavía era colonia española y estaba luchando por su independencia. Estados Unidos tenía intereses económicos muy importantes en la isla, especialmente inversiones en azúcar y en el comercio. Además de que el Caribe tiene una gran importancia estratégica. La situación de aquí cambió porque explotó el barco estadounidense USS Maine en el puerto de Alabama. Aunque nunca se comprobó totalmente quién causó la explosión, gran parte de la prensa estadounidense culpó a España. Esto provocó presión política entre Estados Unidos y declaró la guerra. Entonces pues la guerra fue corta, pero tuvo consecuencias enormes. España perdió de sus grandes colonias y pues Estados Unidos obtuvo Puerto Rico, Guam y Filipinas, y pues aunque logró estabilizarse, pues no se pudo. Este conflicto es importante porque tuvo un antes y un después. Hasta este momento Estados Unidos se había enfocado sobre todo pues expandirse dentro del continente, pero después en 1898 empieza a actuar de una presencia diferente. También demuestra el crecimiento de su presencia militar, político y pues de todo esto. El colonario Roosevelt y la política del Gran Garrote de 1904. Finalmente llegamos a una etapa donde la influencia estadounidense se vuelve aún más evidente. En 1904, Theodore Roosevelt presentó el colonario Roosevelt, que amplió el significado de la doctrina Monroe. Ahora no nada más se trataba de impedir la intervención europea en América, sino que pues Estados Unidos afirmaba que tenía el derecho de intervenir directamente en países latinoamericanos si consideraba que existían problemas políticos, económicos o inestabilidad. Esta política se relacionó con el Gran Garrote, que básicamente se decía que solamente era hablar políticamente, pero existía la posibilidad de usar la fuerza militar. Uno de los ejemplos más importantes fue Panamá.
Estados Unidos apoyó la separación de Panamá con Colombia y después ayudó a estabilizar el canal de Panamá. El canal de Panamá pues, fue una obra muy importante porque conectó el océano con el Pacífico y facilitó el comercio natural. Además, ayudó a Estados Unidos con una ventaja muy enorme. A partir de este momento, Estados Unidos aumentó todavía más su influencia política, económica y militar en América Latina. Muchos países comentaron a ver esto como intervencionismo y una limitación de su soberanía. Y desde mi punto de vista, aquí ya se notaba claramente el cambio. Estados Unidos pasó de presentarse como protector del continente a actuar como la principal potencia y autoridad regional. Pues para ya concluir, todos estos aspectos que formaron parte de la guerra llevaron a la construcción de Estados Unidos como lo conocemos hoy, ya que muchas enmiendas a su constitución se darían gracias a lo que pasó en la guerra o posterior a la guerra. Pues aquí hay una frase de John Paul Sartre, de los americanos y sus mitos, de cómo este vacío cultural surge a partir de la formación de las colonias, ya que no había una cultura establecida en las colonias, la falta de una religión oficial y demás, pues dificultó esa consolidación de ellos.